Buen día, mi nombre es Jorge Andrés Medeiros Arboleda y el día de hoy vamos a tener la presentación del proyecto de grado Efecto Joule por aplicación de radiofrecuencias en nanopartículas metálicas inmersas en una solución acuosa. El contenido de esta presentación se organiza de la siguiente manera. Primero se abordarán unos conceptos clave, seguido de la formulación del problema. Después se presentarán los objetivos del proyecto para luego pasar a conocer los casos de estudio y finalizar con la presentación de los resultados, el análisis y conclusiones. El primer concepto que se va a revisar es el concepto de hipertermia. La hipertermia es el aumento de la temperatura corporal y es aplicada en áreas de la medicina como el tratamiento del cáncer, el tratamiento de condiciones reumáticas y en terapias rápidas para el tratamiento de lesiones musculares en atletas. En estas áreas se han presentado algunas investigaciones sobre la generación de hipertermia por métodos no invasivos como la aplicación de un campo electromagnético de radiofrecuencia, como se puede observar en la figura de esta presentación. Y es muy importante tener en cuenta que en algunas de las investigaciones que se han presentado adicionan nanopartículas metálicas que según la literatura cumplen con la función de potenciar la tasa de aumento de temperatura. Como acabo de mencionar, algunas investigaciones en hipertermia incluyen la utilización de nanopartículas metálicas, y es precisamente a partir de esas investigaciones que surge el concepto de, o que se aborda el concepto de efecto Joule para explicar el aumento de temperatura. Para precisamente abordar el efecto Joule desde la perspectiva de estas nanopartículas, se comienza comprobando si se cumple la siguiente condición: que el tamaño del objeto que se está analizando sea mucho menor que la longitud de onda del campo electromagnético al que éste está sujeto. Por ejemplo, si se cuenta con un campo que oscila a 13.56 MHz, lo que representa una longitud de onda de 22 metros, en el vacío, y se aplica a este campo a una nanopartícula en el orden de los nanómetros precisamente. Al cumplirse esta condición, se puede considerar la aproximación electrostática de las ecuaciones de Maxwell. Esta aproximación es estudiada por Makarov y consiste en despreciar las derivadas en el tiempo de este grupo de ecuaciones. Por medio de la aproximación, Makarov también considera la discontinuidad de la componente normal del campo eléctrico en la frontera de las nanopartículas y por consiguiente la existencia de densidad de cargas libres superficiales en esta frontera. Debido a estas cargas libres, se puede calcular la densidad de corriente superficial teniendo en cuenta la conductividad del material y el campo eléctrico. Adicionalmente, empleando esta ecuación, se puede hallar la potencia disipada por cada nanopartícula, teniendo en cuenta el área A de sección transversal, que es atravesada por la corriente superficial, y la longitud D, que por efectos de tamaño se aproxima al diámetro de las nanopartículas. Por último, si se tiene esta suspensión, una suspensión de nanopartículas, por ejemplo, en una solución acuosa, se puede hallar la tasa de aumento de temperatura por efecto Joule con la potencia disipada multiplicada por la cantidad de nanopartículas y dividida por el volumen de la suspensión y la capacidad calorífica del agua. Además del calentamiento por efecto Joule, es importante tomar en cuenta que pueden presentarse otros mecanismos que producen calentamiento en presencia de un disolvente como el agua. Por ejemplo, el efecto de relajación. Recordemos que un dieléctrico, como el agua, se caracteriza
por su permitividad eléctrica, epsilon prima, es decir, la habilidad de un material para almacenar energía y polarizarse por un campo eléctrico externo. Y también se caracteriza por el factor de pérdidas, epsilon doble prima, es decir, la habilidad de convertir la energía eléctrica en energía térmica. El efecto de relajación se manifiesta cuando hay un retraso o tiempo de relajación entre la oscilación del campo eléctrico y la reorientación de las moléculas del agua cuando se polariza. Esto produce rozamiento molecular y una pérdida de energía por calentamiento. Para el cálculo de esta pérdida, Gottlieb presenta esta ecuación que depende del valor de factor de pérdidas, la intensidad de campo eléctrico y su frecuencia. Por último, es importante resaltar que dependiendo de la frecuencia de oscilación del campo eléctrico, se obtienen los valores de epsilon prima y epsilon doble prima, como se puede observar en esta gráfica. Habiendo revisado el concepto de hipertermia como tratamiento médico y los mecanismos de calentamiento por efecto Joule y el efecto de relajación utilizando un campo electromagnético, damos paso a la formulación del problema que se aborda en este trabajo de grado. En la literatura se encuentra poca información acerca del mecanismo que describe el fenómeno de aumento de temperatura cuando se insertan nanopartículas metálicas. Un autor, Moran, propone que el efecto Joule es el mecanismo encargado del calentamiento de las nanopartículas y además que este depende de la concentración de las nanopartículas. Debido a la falta de información en la literatura, es necesario comprobar si es el efecto Joule, este mecanismo del cual estamos hablando, y pues comprender ese mecanismo permite caracterizar un tratamiento del cáncer a partir de variables como la concentración de nanopartículas, la intensidad de campo, su frecuencia, y pues gracias a estas variables se pueden hallar la temperatura máxima y el tiempo de exposición a dicho tratamiento, por ejemplo. Para tener claro pues el problema que se aborda con este trabajo de grado, se plantean los siguientes objetivos. Como objetivo general es evaluar mediante simulaciones numéricas el efecto de un campo electromagnético de radiofrecuencias en el calentamiento por efecto Joule de nanopartículas metálicas que están inmersas en una solución acuosa. Y para cumplir este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: determinar las características geométricas, electromagnéticas y térmicas del sistema. Esto se refiere al modelo de nanopartículas que están inmersas en una solución acuosa y al campo electromagnético de radiofrecuencias. Definir sus características según las propiedades físicas con base en los valores presentados en la literatura científica. Como segundo objetivo específico es, de acuerdo, pues ya teniendo estas características, realizar en CST unas simulaciones numéricas multifísicas del modelo, acoplando pues la incidencia del campo electromagnético de radiofrecuencias y los resultados del comportamiento térmico de este modelo. Y como tercer objetivo específico es analizar estos resultados del comportamiento térmico de cada caso de estudio con respecto a la variación de los parámetros que involucran al mecanismo de calentamiento por efecto Joule. Los parámetros que involucran, o sea, de qué depende este efecto Joule, según la literatura científica. Nos referimos precisamente a que estamos hablando de nanopartículas metálicas, entonces es en cuanto al material, y también en cuanto a la concentración de estas nanopartículas.
Continuamos con la presentación de los casos de estudio. Vamos a presentar las características que definen a cada uno de ellos. El primer caso de estudio es el modelo de control. Tanto en este como en los demás casos de estudio, se va a simular un campo electromagnético con una intensidad de campo eléctrico de 15 kW por metro a una frecuencia de 13.56 MHz. En este campo electromagnético se inserta un recipiente de cuarzo de 1 centímetro de diámetro por 1,5 centímetros de alto y con un grosor de 0,05 centímetros. Para este caso se emplea únicamente agua en el interior del recipiente. El segundo caso de estudio es el modelo de partículas de 0,8 centímetros de diámetro. A diferencia del modelo de control, en el interior del recipiente se simula agua y una partícula de 0,8 centímetros. Además, se emplean tres materiales diferentes para la partícula. Un material es oro, el otro es cobre y el tercer material es madera. Por último, el tercer caso es el modelo de partículas de 0,01 centímetro de diámetro. En este caso, las partículas se insertan junto con el agua en el recipiente de cuarto. Son partículas de oro y tienen un diámetro de 0,1 centímetro. En ese caso, se realiza una variación de la cantidad de partículas, como se puede ver en la figura, empleando una, 20, 40 y hasta 80 partículas en, en la simulación. Bueno, los resultados de las pérdidas electromagnéticas de cada uno de los casos de estudio se emplean para calcular el aumento de temperatura. Estos valores se miden por medio de tres monitores puntuales de temperatura durante un periodo de simulación de 120 segundos. Estos tres monitores que se muestran en la figura nos permiten, y pues su ubicación nos permite obtener la curva que se muestra a la derecha de aumento de temperatura durante ese tiempo. Para cada curva que se calcula según el caso de estudio, para cada curva se hace una regresión lineal para hallar la pendiente que corresponde a la tasa de aumento de temperatura por segundo. Al simular el campo eléctrico del primer caso de estudio con el modelo de control, se observa la atenuación de la intensidad de campo eléctrico en el espacio cercano al modelo y en su interior, lo cual se esperaba por la ya conocida polarización del agua por medio, esto se explica por medio de las ecuaciones de Pucel, donde el campo E, que es el campo cercano, es igual a la suma del campo E sub 0 creado entre las placas y E sub prima, que es el campo eléctrico debido al agua polarizada. Al considerar una polarización uniforme, E sub prima se puede escribir como menos el vector de polarización sobre 3 veces la permitividad eléctrica en el vacío. Finalmente, despejando se obtiene que el campo E cercano al interior y al interior del modelo es menor que E sub 0, el campo generado entre las placas. Tenerse en cuenta que la permitividad del agua es mayor que la unidad. Por este fenómeno se producen pérdidas volumétricas que se emplean para la simulación del comportamiento térmico. Y teniendo la simulación del comportamiento térmico, se calculan las tasas de aumento de temperatura para cada monitor del primer caso de estudio con el modelo de control. También se presenta el promedio de la tasa de aumento de temperatura entre los tres monitores, que es igual a 0.04573 grados centígrados sobre segundo. Ahora pasamos a analizar los resultados del caso 2 de modelo de partículas de 0,8 centímetros.
Primero observamos en la figura de la izquierda el mismo efecto de polarización en la partícula de madera, el mismo efecto que se analiza en el caso del modelo de control, lo cual ayuda a entender el aumento de temperatura. Y por otro lado, en la gráfica de la derecha se obtiene el valor absoluto de la intensidad de campo eléctrico que penetra dentro de las partículas. En la partícula de madera se observa una clara penetración, una gráfica naranja, y un valor mayor a cero en el centro de la partícula, mientras que en las partículas metálicas de cobre y oro hay una leve penetración, si se observan los extremos de la gráfica, y con una disminución de intensidad de campo eléctrico a cero, ya llegando a cero absoluto en el centro de las partículas. Teniendo en cuenta la existencia de campo eléctrico en la superficie y la teoría del efecto Joule, se obtiene como resultado la densidad de corriente superficial tanto la partícula de oro como para la del cobre, como se pueden observar en las gráficas. Las pérdidas calculadas en los modelos de este caso de estudio permiten conocer el comportamiento térmico y calcular las tasas de aumento de temperatura que se presentan en esta tabla. Al igual que el primer caso de estudio, también se calcula el promedio, que da como resultado a 0,0627 grados centígrados para partícula de oro, 0,05929 grados centígrados sobre segundos para la partícula de cobre y 0,2066 grados centígrados sobre segundos para la partícula de madera. Por último, para el caso 3, no solo se tiene en cuenta en el mismo análisis que se acaba de hacer de las partículas metálicas, sino también se puede observar en los presentes resultados de las pérdidas que hay una mayor concentración del valor de pérdidas alrededor de las partículas. En este espacio hay manifestación tanto de efecto de relación como por polarización del agua, como efecto Joule. Las pérdidas calculadas para el modelo de una, 20, 40 y 80 partículas permiten el cálculo de las tasas de temperatura que se presentan en la siguiente tabla y el promedio correspondiente para los tres monitores de temperatura. Gráficamente se puede observar cómo se manifiesta una mayor tasa de aumento de temperatura conforme aumenta la concentración, llegando a un valor cercano a 0,1 grados centígrados sobre segundos para la mayor concentración de 80 partículas. Y por último, se tienen las siguientes conclusiones. Primero, teniendo en cuenta todos los resultados, se concluye que cuando se expone una muestra que contiene algún tipo de material ante un campo electromagnético de radiofrecuencias generado entre dos placas paralelas, hay manifestación de algún tipo o algún mecanismo que ocasiona el aumento de temperatura. Como segunda medida, a partir del caso del estudio del modelo de control y el modelo de partículas de 0,8 centímetros, se comprueba la manifestación del efecto de relajación por polarización, con unas tasas de aumento de temperatura de 0,044573 grados sobre segundo y de 0,2066 grados sobre segundo respectivamente. En la tabla de valores de aumento de temperaturas del caso 2 se obtienen unos valores de 0,06270 y 0,05929 grados sobre segundos para los modelos con una partícula de oro y de cobre 0,8 centímetros respectivamente. Sin embargo, se comparan estos últimos valores con la tasa de aumento de temperatura que obtiene una partícula de madera y es evidente que la manifestación del efecto de relajación es mucho mayor y es casi 4 veces mayor. Sin embargo, no se puede excluir que efectivamente se puede obtener un aumento de temperatura de una solución acuosa que contenga partículas metálicas. Esto se puede afirmar gracias al análisis de los resultados en el caso de estudio 3, de manera positiva, de acuerdo a la gráfica que presentamos al finalizar, la gráfica que muestra las tasas de aumento de temperatura según la concentración.
Hay hay un aumento de temperatura conforme se aumenta la concentración, llegando hasta casi 0,1 grados sobre segundos en la concentración, en la mayor concentración. Estos resultados son relevantes para futuras investigaciones médicas, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer por hipertermia, en donde es importante entrar a analizar factores adicionales como el tiempo de exposición a la radiofrecuencia o el límite de concentración de las partículas que puede suministrarse a un paciente.